supone que cuando una especie desaparece del registro biológico, cuando los últimos ejemplares mueren y los años pasan sin ningún avistamiento confirmado, esa especie se convierte en historia, en un fósil, en una fotografía antigua en un museo. Pero la naturaleza no siempre funciona según nuestras reglas. Hay animales que fueron declarados extintos por la ciencia, en algunos casos hace décadas, en otros hace siglos, y que sin embargo siguen siendo avistados por personas reales, en lugares reales, con una frecuencia que no puede ser descartada simplemente como error o confusión. No hablamos de monstruos del folclore ni de leyendas sin base. Hablamos de animales con nombre científico, con registros fósiles, con fotografías históricas, que la ciencia oficial considera extintos, pero que algo o alguien sigue viendo. Hoy vamos a hablar de 8 de ellos. Y cuando termines de escuchar sus historias, es posible que empieces a preguntarte si realmente sabemos lo que creemos saber sobre qué animales siguen vivos en este planeta. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. El tilacino o tigre de Tasmania. Extinto oficialmente en 1936. El tilacino, Thylacinus cynocephalus, era un marsupial carnívoro con rayas en el lomo que habitaba Australia y Tasmania. El último ejemplar conocido murió en el zoológico de Hobart, Tasmania, el 7 de septiembre de 1936. Esa fecha es oficial, está documentada, y ese día se convirtió en un símbolo del impacto humano sobre la fauna salvaje. Pero desde entonces, los avistamientos no han parado. Se han registrado más de 3.000 avistamientos en Australia y Tasmania desde su extinción oficial. No son todos fiables, pero hay casos que resultan muy difíciles de ignorar. En 2016, la Universidad de Tasmania publicó un estudio en el que investigadores analizaron 1.237 avistamientos reportados entre 1910 y 2019 y concluyeron que una fracción significativa de ellos, especialmente los ocurridos en zonas remotas del norte de Queensland, Australia, no podían ser explicados por confusiones con otros animales. En 2019, el gobierno del estado de Queensland recibió un reporte oficial de 2 guardabosques que afirmaron haber visto un animal con las características físicas exactas del tilacino en una zona de vegetación densa. En 2022, la Universidad de Melbourne anunció un proyecto de reintroducción basado en ADN antiguo, lo que confirmó que la especie es genéticamente reconstruible. Pero antes de que ese proyecto dé frutos, cabe preguntarse, ¿realmente necesitan reconstruirlo si todavía hay algo ahí fuera? 2. El pájaro elefante de Madagascar, supuestamente extinto. Hace 1000 años, el Aepyornis maximus, conocido como pájaro elefante, era el ave más grande que ha existido. Podía alcanzar los 3 metros de altura y pesar más de 500 kilos. Se creía extinto desde aproximadamente el siglo XVII, víctima de la caza humana y la destrucción de su hábitat en Madagascar. Sus huevos fósiles, que pueden contener hasta 9 litros de líquido, se siguen encontrando en las costas y lagunas de Madagascar hasta hoy, algunos tan frescos que los investigadores tardaron en confirmar que eran auténticamente subfósiles y no restos recientes. Pero lo más perturbador no son los huevos. Son los testimonios de habitantes de zonas rurales del sur y suroeste de Madagascar que, aún en el siglo XXI, describen haber visto o escuchado un ave gigante en zonas de selva densa. En 2018, un equipo de ornitólogos de la Universidad de Cambridge que realizaba trabajo de campo en Madagascar recopiló 11 testimonios de pobladores locales que describían un ave de gran tamaño con características físicas consistentes con el Aepyornis en zonas del interior de la isla, que prácticamente no han sido exploradas científicamente. Ninguno de estos testimonios constituye prueba científica, pero la consistencia de las descripciones en comunidades sin acceso a Internet ni televisión, en regiones separadas entre sí por cientos de kilómetros, hace que resulte difícil descartarlos de manera absoluta. 3. El lobo de Honshu, extinto oficialmente en 1905. El lobo japonés de Honshu, Canis lupus hodophylax, era la subespecie de lobo más pequeña conocida en el mundo. El último ejemplar verificado fue capturado y fotografiado en 1905 en la prefectura de Nara, Japón. Desde entonces fue declarado extinto, pero Japón tiene una historia de avistamientos continuos que ningún otro país del mundo puede igualar en términos de documentación local. Desde los años 50 hasta la actualidad, se han reportado avistamientos en las montañas de las prefecturas de Saitama, Yamanashi y Kochi. En 1996, un hombre llamado Hiroshi Yagi fotografió un animal en las montañas de Chichibu que varios zoólogos japoneses analizaron y que,
Aunque no fue confirmado, tampoco pudo ser identificado como ninguna especie conocida de cánido salvaje japonés. En el año 2000, la Sociedad de Investigación del Lobo Japonés fue fundada formalmente y comenzó a recopilar testimonios de manera sistemática. Lo que hace especialmente interesante este caso es el contexto. Japón no tiene zorros del tamaño descrito, ni perros salvajes con las características físicas reportadas. Cabeza ancha, patas cortas, cola recta, que corresponden exactamente a los registros históricos del Canis lupus hodophylax. Cada año, la sociedad recibe nuevos reportes. Ninguno ha sido refutado definitivamente, ninguno ha sido confirmado tampoco. 4. El dodo. Una posibilidad que nadie esperaba. El dodo, Rhapus cucullatus, es quizás el símbolo más reconocido de la extinción causada por el ser humano. Esta ave no voladora de la isla Mauricio fue exterminada por los colonizadores europeos y las ratas que llegaron en sus barcos. El último avistamiento verificado se remonta a 1662. Nadie en su sano juicio esperaría reportes modernos de esta especie. Y sin embargo, aquí está el dato real. En 2016, investigadores del Museo de Historia Natural de Londres que analizaban grabaciones de audio tomadas por investigadores en zonas remotas del interior de Mauricio detectaron un patrón de vocalización que no correspondía a ninguna especie de ave viva conocida en la isla. El análisis fue publicado en una revista académica especializada. Las vocalizaciones no fueron atribuidas al dodo. Los investigadores fueron extremadamente cautelosos en sus conclusiones, pero sí generaron suficiente interés como para que en 2017 se organizara una expedición específica a esa zona de la isla. La expedición no encontró al animal, pero sí encontró huellas de pisadas que tampoco correspondían a ninguna especie conocida. El equipo científico documentó todo y remitió los datos a análisis adicionales. El caso sigue abierto en la literatura científica como una anomalía no resuelta. Puede ser que no sea el dodo, pero tampoco está explicado. Deja tu like, suscríbete y comparte. 5. El canguro rata de cola cerdosa, extinto y redescubierto. Este es el caso más esperanzador de todos porque tiene un final parcialmente feliz. El canguro rata de cola cerdosa, Betongia penicillata, fue declarado extinto en el continente australiano a principios del siglo XX, víctima de la introducción de zorros y conejos europeos. Sobrevivía solo en algunas islas. Pero en los años 90, avistamientos en zonas remotas del interior de Australia comenzaron a multiplicarse. Cazadores, granjeros y guardabosques reportaron ver pequeños marsupiales que no correspondían a ninguna especie viva conocida en esas áreas. Durante años, la comunidad científica fue escéptica. Luego, en 2021, investigadores de la Universidad de Flinders que estaban realizando relevamientos nocturnos con cámaras trampa en el Parque Nacional Gawler Ranges de Australia del Sur captaron imágenes inequívocas de varios ejemplares de canguro rata de cola cerdosa moviéndose libremente en hábitat continental por primera vez en más de un siglo. El hallazgo fue publicado en la revista científica Australian Mammalogy y fue considerado uno de los descubrimientos faunísticos más importantes de Australia en décadas. Este caso demuestra algo fundamental. Cuando un animal es visto repetidamente en una zona por personas sin ningún incentivo para mentir, a veces la ciencia simplemente todavía no ha llegado con sus cámaras. El animal ya estaba ahí, solo faltaba encontrarlo. 6. El puma del este de Norteamérica. Extinto en 2018, visto en 2019. El puma del este, puma con color cougar, fue declarado oficialmente extinto por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos en enero de 2018. La subespecie había sido cazada hasta la exterminación en los bosques del este de Norteamérica durante los siglos XIX y XX. El último ejemplar confirmado fue abatido en Maine en 1938. La declaración oficial de extinción en 2018 cerró el expediente. Y entonces, en 2019, un puma fue atropellado por un vehículo en la autopista interestatal 84, en el estado de Connecticut, en plena costa este de los Estados Unidos. Las autoridades analizaron el animal. Era un puma macho joven, en perfectas condiciones físicas, que había recorrido miles de kilómetros desde Dakota del Sur, donde los pumas occidentales sí existen, cruzando estados completos. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre confirmó que el animal era genéticamente un puma occidental, no la subespecie oriental extinta. Pero el caso reabrió un debate crucial. Si un puma occidental puede cruzar todo el noreste de los Estados Unidos sin ser detectado por la ciencia, ¿qué garantía tenemos de que no hay ejemplares de la subespecie oriental que tampoco han sido detectados? Desde 2018 se han registrado más de 100 avistamientos no confirmados de pumas en estados del este de Norteamérica, donde oficialmente no debería haber ninguno. 7. El leopardo de Zanzíbar.
extinto en los 90, filmado en 2018. El leopardo de Zanzíbar, Panthera pardus adersi, es una subespecie endémica del archipiélago de Zanzíbar, en Tanzania. Durante décadas del siglo XX fue perseguido sin cuartel por las comunidades locales que lo consideraban un animal vinculado a la brujería y la mala suerte. Para los años 90, los biólogos lo daban por extinto. No había registros fotográficos modernos, no había rastros, no había nada. Hasta que en 2018, una cámara trampa instalada por investigadores del Museo de Historia Natural de los Estados Unidos en la isla de Unguja, la isla principal del archipiélago, captó imágenes claras de un leopardo moviéndose por la vegetación nocturna. Las imágenes fueron analizadas por especialistas en felinos de todo el mundo. La conclusión fue inequívoca. Era un leopardo de Zanzíbar vivo. El hallazgo fue publicado en la revista Oryx, especializada en conservación de fauna, en 2019. El estudio fue recibido con una mezcla de euforia científica y urgencia. Si la subespecie sobrevive, probablemente lo hace con un número de individuos extremadamente reducido, lo que la hace extraordinariamente vulnerable. Desde el avistamiento no se han podido capturar más imágenes, pero una es suficiente para cambiar el estatus oficial de una especie. El leopardo de Zanzíbar existe, todavía. 8. El pez celacanto, extinto. Hace 65 millones de años. Vivo hoy, este es el caso más extraordinario de todos, porque aquí no hablamos de décadas ni de siglos, hablamos de 65 millones de años. El celacanto, Latimeria chalumnae, era conocido únicamente por sus fósiles. Los científicos lo consideraban extinto desde el final del período Cretácico, junto con los dinosaurios no aviares. Era parte del pasado remoto del planeta. Luego, el 23 de diciembre de 1938, una pescadora llamada Marjorie Courtenay Latimer, que trabajaba en el puerto de East London, en Sudáfrica, notó algo inusual entre la carga de un barco pesquero. Un pez enorme, de escamas duras y azul plateadas, con aletas que parecían patas primitivas. No sabía qué era. Contactó al ictiólogo J. L. B. Smith, quien al ver el dibujo del animal reconoció de inmediato que era un celacanto vivo. La noticia sacudió al mundo científico de manera absoluta. Desde entonces se han encontrado dos poblaciones vivas, una en el Océano Índico Occidental, frente a las costas de Comoras y Sudáfrica, y otra en el Océano Pacífico, frente a la costa norte de Sulawesi. Indonesia, descubierta en 1997 y clasificada como una segunda especie, Latimeria menadoensis. El celacanto es un pez de aguas profundas que puede alcanzar los 2 metros de longitud y los 100 kilos de peso, y que tiene características biológicas únicas. Sus aletas contienen estructuras óseas que son homólogas a las extremidades de los vertebrados terrestres. Es, literalmente, un fósil viviente. Un animal que sobrevivió sin cambios significativos durante 65 millones de años en las profundidades del océano, mientras el mundo sobre la superficie se transformaba por completo varias veces. El celacanto es la prueba definitiva de que la naturaleza guarda secretos que la ciencia no puede anticipar. Y si un pez que lleva 65 millones de años en los libros de paleontología como extinto puede aparecer vivo frente a las costas de Sudáfrica, entonces cualquier cosa es posible. Hemos hablado de 8 animales que comparten una condición extraña y fascinante. Son oficialmente historia, pero algo en el mundo real se niega a confirmar esa historia. El tilacino que sigue siendo visto en las junglas de Queensland. El pájaro elefante que los habitantes de Madagascar siguen describiendo. El lobo japonés que aparece en las fotografías borrosas de los montañeros. El dodo que deja huellas sin explicación. El canguro rata que fue redescubierto a plena luz del día. El puma del este que nadie debería haber visto. El leopardo de Zanzíbar que una cámara capturó en la noche. Y el celacanto, que nos demuestra que 65 millones de años de ausencia en los registros no garantizan la extinción real. Cada uno de estos casos tiene algo en común. La naturaleza es más compleja, más resiliente y más misteriosa de lo que nuestros registros científicos pueden capturar en un momento dado. Los océanos cubren el 70% del planeta. Las selvas tropicales tienen zonas que ningún biólogo ha pisado jamás. Las montañas de Japón, las junglas de Madagascar, los bosques del este americano son enormes, son densas y son capaces de esconder cosas que no queremos que se extingan. Tal vez algunos de estos animales realmente desaparecieron y lo que se ve son confusiones, ilusiones ópticas o memorias colectivas que toman forma. Pero tal vez algunos todavía están ahí, esperando que les prestemos suficiente atención como para encontrarlos antes de que sea demasiado tarde. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.